Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa A Otro Nivel. Hoy es jueves 18 de julio de 2013. En ausencia virtual porque acaba de tener ¿qué se llama? Percance, Percance, un accidente desperfecto de su de su vehículo. coche, de su vehículo, Daniel Flores Meneses. Por eso su ausencia ya no va a llegar a tiempo. Aunque él, creo, está haciendo hasta lo imposible a ver si encuentra algún jet, un helicóptero o algo, pero lo dudo, ¿no? Se Pero teletransporta. le damos el saludo de Daniel Flores Meneses a todos ustedes. Le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero, amigo, lo reafirmo, amigo Enrique Alfaro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias aquí, como siempre. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema que resulta verdaderamente cuestionable, de tanto que se ha hablado del Pacto por México, ¿no? El hecho de que ahora se demuestra claramente que ya no era el asunto solamente de las elecciones, porque estas ya pasaron, ya hubo convocatorias de borrón y cuenta nueva, o como los niños, ¿no? Zafo, ¿no? Tiro mi concha y luego la... Sí, o recojo mis canicas y ya me voy, ¿no? Pues ahora no, hay evidencia y el tema es, las fracturas en el PAN y PRD ponen en jaque al pacto con la reforma político-electoral. En la presentación de la propuesta de los senadores Ernesto Cordero del PAN y Miguel Barbosa del PRD, esta reforma político-electoral evidenció las fracturas en el Congreso de la Unión. Fíjate que ahí hubo un distanciamiento ya claro, muy preciso, de que ellos van con su paquete de reforma y no es exactamente la que van a proponer las bancadas como partidos. Y esto creo que vale la pena encuerarlo, desmenuzarlo, explicarlo, porque si bien es cierto que todas las fuerzas políticas insisten públicamente en que es necesario mantener el pacto por México, también es cierto y ya se evidencia que al interior de estos dos partidos políticos, el amagamiento que se mantienen unos a otros, quiérase que no, sí pone en riesgo al pacto por México. ¿Tú crees que sí o no? Yo creo que sí, porque son divisiones como no se habían visto antes. Para hacer el análisis por cada uno de los partidos políticos, en el caso del PRD, como en el caso de la izquierda mexicana, es muy común las divisiones, ¿no? Históricamente la izquierda ha Las estado famosas tribus. dividida y en el PRD de manera particular se les llamaban tribus, que tenían sus orígenes en la afluente político de donde vinieron. Unos venían del Partido Comunista, otros venían del PMT, del PST, en fin, se conservaban todavía al interior del PRD esta identificación política grupal que se les denominan tribus. Y bueno, era muy común al interior del PRD que las luchas internas fueran graves, fueran muy serias. Sin embargo, el Partido Acción Nacional no se había caracterizado por eso. Había un dicho en ellos que lo aplicaban, que era que la ropa sucia se lavaba en casa. Y Hoy ya estar muy mugrosa, que ya no alcanza el jabón. se cuidaban mucho de no ventilar sus diferencias. Y la Dirección Nacional del PAN siempre había tenido mucha autoridad y mantenía la hegemonía por encima de los grupos interiores que los había, pero que no tenían la visibilidad ni la beligerancia como se da en el PRD. Sin embargo, todo esto, la institucionalidad interna del PAN, ahora está cuestionada, tan cuestionada que es clarísima la diferencia, ¿no? Ernesto Cordero encabeza una fracción, un grupo, uno de sus cercanos colaboradores es un chapaneco, Gil Bueno, no Suárez, se sabe si es de Oaxaca, de Chiapas o de dónde, nacido en ¿no? Chiapas, Porque criado, registrado en Oaxaca y criado en el norte, en un Ciudad. auténtico mexicano. Eso. Y bueno, pues las facturas en el PAN todos los días se revelan en los medios, ¿no? Se hizo hace poco el propósito de hacer una operación cicatriz y se reivindicó a Ernesto Cordero. Hubo una ceremonia en la que se reunió el actual dirigente Le del llamaron PAN. la operación cicatriz, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se creyó que con esto quedaba superado. Tan no fue así, tan fue un asunto que no fructificó, que bastaron unos días para que Ernesto Cordero y su grupo y Miguel Barbosa del PRD presentaran, anunciaran, dieran a conocer esta reforma que rompe
con lo establecido en el pacto, que es jugar en otra vía fuera del pacto, una propuesta de reforma política que yo diría en lo personal que no dista mucho de lo propuesto por cada uno de estos partidos, pero sí en una vía alterna, paralela a lo que es el Pacto por México. Pues, ¿qué te parece si vemos el posicionamiento que tuvieron ayer en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados? Veamos, ahí tenemos imágenes de lo que cada uno hizo. Por ejemplo, Ernesto Cordero, que se hizo acompañante de Roberto Gil y otras gentes, hicieron un posicionamiento para anunciar su propuesta. Vamos pues a estas imágenes. El día de hoy, y tal como lo anunciamos ya hace algunas semanas, estamos presentando las iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes para la democratización del régimen político y la rendición de cuentas en México. Esta reforma no riñe con ningún otro esfuerzo legislativo que se presente en la materia. Esta es una contribución seria de un número importante de senadores del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Como lo han dicho los senadores Barbosa, Cordero y Manuel Camacho Solís, después de las reformas de la transición, las reformas de la transición mexicana, esta es la agenda plural más comprensiva, más profunda, más integral y más completa que ha conocido la democracia mexicana. Está articulada esta agenda en tres grandes ejes. Por un lado, las reglas electorales, es decir, los mecanismos o las formas a través de las cuales se traducen los votos en escaños. También, en segundo lugar, reglas para hacer funcionales las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, salvaguardando la pluralidad política, que ha sido un dato distintivo de la democratización mexicana. Y por último, un conjunto de mecanismos para aumentar el poder ciudadano y aumentar los espacios de participación política de los mismos. Bueno, eso fue parte de lo que tenían que decir para posicionarse, pero dejar bien en claro a sus bancadas por dónde va a ir la línea de la hegemonía de los grupos que están disputándose. Yo creo que los liderazgos hacia el interior de sus partidos, porque esa es la fractura real, ¿no? Hay por ahí una fracción que está inconforme con la actitud de su dirigente nacional, Gustavo Madero, y esta la encabeza Ernesto Cordero. Y detrás de Ernesto Cordero, pues ya se ha dicho públicamente que está el expresidente Felipe Calderón, ¿no? El calderonismo, ¿no? Calderonismo, y ahora que ya le llaman corderistas, ¿no? Así es que se van creando ahí las corrientes. Los sismos. Sí, efectivamente continúa esta fractura y hace evidente que los grupos parlamentarios, que en la legislación se cambió el término fracciones parlamentarias por grupos parlamentarios, ¿no? Pero yo creo que regresaron verdaderamente a la condición de fracciones, bien, porque están muy fraccionados, los partidos están verdaderamente partidos y no respetan el liderazgo, ¿no? Recordemos que Ernesto Cordero era el anterior dirigente de los senadores panistas y ahora hay un nuevo dirigente que no tiene control sobre los corderistas. Pero fíjate que está quedando constancia que ante la prisa que corre por las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto desea para que pueda tener el sustento normativo y poder despegar en el desarrollo sustentable del que tanto se ha hablado, en el poder atraer recursos para la iniciativa privada extranjera por lo de Pemex, que eso es parte de lo que está en el jaloneo ahorita, ¿no? El no respetar los liderazgos significa mandarle al presidente de la República todo lo que hagas con Gustavo Madero, para nosotros no tiene ninguna validez. Claro. Es dar al traste con la institucionalidad necesaria en los partidos políticos. Que se sepa que si se negocia con la dirigencia, se está negociando con toda la institución, pero este no es el caso, ¿no? Por un lado, por una vía, va el dirigente de Acción Nacional, y por otro lado va este otro grupo. Al interior del PRD es común saber de estas diferencias, pero por supuesto que pone en peligro el Pacto por México, aunque Gil Suar lanzó una frase que me llamó mucho la atención porque dice que lo que proponen ellos es institucionalizar el Pacto por México, que no sea un asunto que como ocurrencia lo convoque el Ejecutivo que esté en el poder, sino que sea una instancia que permanezca independientemente de quién esté en el poder. Digo,
a nivel discursivo suena bien, pero además el contenido de la reforma ciertamente son cuestiones que el PAN ha sostenido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la reelección legislativa, que no la dejan hasta ahí, sino proponen la reelección a otros cargos como el de alcaldes, con una limitante de 12 años. Quitar el fuero, que ciertamente hace unas semanas, hace unos meses, hubo una modificación importante a lo que era el fuero. Ellos retoman el tema y proponen que sea eliminado hasta la figura del presidente de la República. Estos temas efectivamente en su momento el PAN los asumió como una posición institucional, pero ahora los vuelve a poner a la mesa este grupo interno del Partido de Acción Nacional, y los líderes del PAN y el liderazgo formal en el Senado y en la Cámara de Diputados niega que sea una posición de partido. Oye, pero ayer hubo una reunión con los actores principales del Pacto por México, con el secretario de Gobernación, ayer miércoles. Sí, efectivamente. Y cuando salen de esa reunión, obvio, nuestros amigos y compañeros periodistas que cubren la fuente, en avalancha se van sobre Gustavo Calderón, porque es el atrayente ahorita de los reflectores, ¿no? Gustavo Madero. Perdón, Gustavo Madero. Es que así lo han confundido ya y se nos ha venido quedando. Es cierto, Gustavo Madero, pero bueno, fíjate que lo cuestionan, sale cabizbajo, sale así como muy pensativo, muy reflexivo, de que no ha de haber sido muy fructífera la reunión con el secretario de Gobernación y sus homólogos de, quién sabe si todavía sean dirigentes, ¿no? O dirijan. Pero lo cuestionan de que si peligra el Pacto por México, y dijo así muy cabizbajo, no. Oiga, pero ¿qué se acordó? Vamos a hacer una revisión, decía. Oiga, pero ¿cuáles fueron los acuerdos? Hay algunos pendientes, vamos a revisar. Es decir, no hubo nota en el sentido estricto de qué se ventiló al interior del Pacto por México. No, Si el Pacto por México empieza a ser en lo oscurito un asunto de acuerdos que no vayan a trasladarse a lo que la otra parte pide que sea y lo ventile públicamente, parece ser que esa fracción sí está poniendo sobre la mesa ese juego perverso de vamos a llevar en jaque al Pacto por México hasta institucionalizarlo y a lo mejor hasta pretenden que sea un organismo autónomo, ¿no? Fíjate que la nota, como bien decías, que los medios reflejaron luego de que concluyó esta reunión del pacto, fue una nota de color, ¿no? En el caso del dirigente del PRD, al contrario del dirigente panista, salió muy contento, salió sonriente, también afirmando que el pacto continuaba, pero su expresión era muy distinta a la de Gustavo. ¿No será que lo apapacharon más, no? Seguramente su circunstancia es otra, no está tan cuestionado por las divisiones internas de su partido, porque como hemos dicho, el PRD es una característica que tienen. Aquí en Chiapas, a manera de broma, para reflejar estas circunstancias, se decía que los perredistas entre sí se decían las tribus, ¿por qué nos vamos a poner de acuerdo si nos podemos partir la madre? Sí, fácil. ¿No? ¿No? Y así avanzan. Sí, ¿no? Pero bueno, el PAN está atrapado en su discurso, porque el PAN, por ejemplo, ha sostenido siempre, cuando estuvo, particularmente cuando estuvo en el poder, que eran las divisiones de los partidos, las contradicciones internas de los partidos las que no le permitían sacar las reformas importantes para el país en el Senado, en la Cámara de Diputados, y era el reclamo que Calderón en su oportunidad, Fox también en su momento, le hacían a la oposición, al panismo en el poder, porque decían que las reformas se trababan en el Senado y se trababan en la Cámara de Diputados. Ahora que no están en el poder, se les puede criticar con su propio discurso. Pues mira, a propósito del PRD, lo que dices es bien claro y se ha asimilado en todo el país. En el ámbito político está bien claro el diagnóstico del PRD. Esas tribus y esas convergencias entre que si se parten la madre o no, finalmente siempre se la parten y se reparten, ¿no? Sí. Pero el posicionamiento del PRD, de esta parte que encabeza Miguel Barbosa ayer, que no sé si le está ganando terreno a Chucho Zambrano, Jesús Zambrano, porque Chucho es otra identidad, ¿no?
Entonces, veamos pues qué dijeron a través de Miguel Barbosa los perredistas junto con Manuel Camacho Solís, que es muy interesante, Su que presencia ayer es estuvo interesante. en la presentación de estas reformas que ellos pretenden que aterricen. Escuchemos. Veamos pues. Estamos presentes, senadoras, senadores, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, quienes hemos concluido, bajo la conducción por parte del Partido Acción Nacional, del senador Roberto Gil, y por parte del Partido de la Revolución Democrática, del senador Manuel Camacho, de un trabajo serio y responsable, que arroja una propuesta legislativa sobre reforma político-electoral, que el día de hoy enviaremos a los grupos parlamentarios distintos al PAN y el PRD, mediante oficio suscrito por nosotros, el documento que hemos elaborado. Queremos que se comparta, queremos que se analice y queremos invitarlos a la suscripción de la iniciativa que será presentada a la Comisión Permanente el próximo día miércoles. Se trata de armonizar. Para nosotros este es el contenido de una reforma política profunda y pretendemos se armonice con todas aquellas propuestas que se determinen, que se alcancen en otras mesas de diálogo. Los senadores, las senadoras que vamos a suscribir esta propuesta, seremos promotores, divulgadores, iremos a la Cámara de Diputados, hablaremos con nuestras compañeras y nuestros compañeros diputados y estaremos en el debate político y en el debate público. 24 senadores del PAN y 22 del Grupo Parlamentario del PRD presentamos el 15 de mayo una agenda de 30 puntos para una reforma política que democratizara el acceso al poder, su ejercicio e hiciera efectiva la rendición de cuentas. Ofrecimos que después de las elecciones tendríamos listas las reformas a la Constitución y a las leyes. El día de hoy estamos cumpliendo nuestro compromiso. Aquí está la reforma política, por cierto, en el momento político más oportuno, la que cierra el ciclo de las reformas electorales coyunturales con una propuesta integral para la democratización del régimen político y el control social del poder, para reformar el acceso al poder, su ejercicio y la rendición de cuentas. Bueno, pues ¿cómo ves que Camacho aparece ya, pero en esa cortina de efectividad política, ¿eh? Siempre se le ha considerado un operador, un importante operador en su momento del salinismo, posteriormente a su rompimiento, un operador de la izquierda moderada, y dice mucho su presencia, ¿no? Porque evidentemente es más de una tribu, más de un grupo, el que está tras esta propuesta que es distinta a la del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Es muy clara las diferencias internas, que incluso las escuchamos en voz de los propios dirigentes de la Cámara de Diputados y del Senado que dirigen a los perredistas y a los panistas. Es autoridad moral, pues, dentro del PRD, ¿no? Finalmente. Lo es, ¿no? Y bueno, por no dejar de mencionarlo, también en la política chiapaneca ha hecho alguna presencia Manuel Camacho Solís, ¿no? Uno de sus hijos hace política activa en Chiapas, particularmente en San Cristóbal de las Casas. Y más en estos momentos también, en este sexenio, en este gobierno de Manuel Velasco Cuello, ¿no? Tiene mucha presencia Manuel Camacho porque finalmente ahí parece ser un parentesco, ¿no? Sí, efectivamente, se menciona de que estuvo casado, no sé si, tengo la idea de que la señora, no sé si aún... Hay por ahí un parentesco, pero parentesco es un hombre, político. es un hombre muy consistente, es un hombre cuyas propuestas trata de mandar el mensaje de la negociación, del equilibrio, y por supuesto, ahorita está en una posición de partido, como la estuvo en su oportunidad también, ¿no? Y se la jugó a carta cabal. ¿No sería extraño que el mensaje sea precisamente que se constituya él en el negociador entre los bandos perredistas para efectos de intentar unir
esta propuesta, estas dos propuestas. Y en el caso panista, evidentemente, la operación cicatriz no fue suficiente, requerirá de una nueva operación cicatriz para efectos de que se intente hacer una sola propuesta y evitar que continúen avanzando hasta llegar a comisiones esta otra propuesta que está en una vía alterna. Pues bueno, también hubo reacciones en el Congreso, ¿eh? Las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados, por lo menos en el PAN no les fue tan bien. No, fijó una posición tajante. José Luis Alberto Villarreal, que es el líder de los diputados del Partido de Acción Nacional, él fijó su postura y de inmediato dijo, no, un momento, esta presentación de estos señores encabezados por Cordero, que además los trató como compañeros distinguidos, inteligente, él y los que propusieron, ¿no? Claro. Dice, esta no es una reforma del Comité Ejecutivo Nacional, esta es una reforma de ellos. La vamos a analizar. Pero también es el otro líder, ¿es líder? Sí. Preciado, sí, ¿no? Sí. Bueno, o representante de los panistas. Lo que pasa es que estamos hablando de los dos representantes, uno en el Senado y el otro en la Cámara de El de la Diputados. Cámara sí es líder. Sí. ¿Y el otro? Se les denomina de manera genérica liderazgos, ¿no? Bueno. Liderazgos parlamentarios. Porque dice Cordero que el líder no es ni de su casa, ¿no? Pero bueno, Preciado. Lo que está en discusión precisamente son su calidad de liderazgo. El representante de los senadores en el PAN, pues también salió a decir, no señores, es una visión nada más. Esas iniciativas son una visión de una parte de compañeros senadores. Pero esa no es la posición de nuestro partido, cuyo mensaje de, no sé si incondicionalidad institucional dentro del PAN es para Gustavo Madero. De no te preocupes, no la vamos a reconocer. Mientras que los otros dicen, no es para ustedes, es para el presidente y para el secretario de Gobernación, o la toman en cuenta o hacemos valer nuestro ejercicio legislativo para hacer leyes. Acabas de definirlo muy bien. Evidentemente ellos están cuestionando a toda la instancia, incluso a la del Pacto por México, y están exigiendo interlocución, están exigiendo que sean tomados en cuenta, no se sienten representados por su dirigencia nacional, y es por esa decisión que presentan estas iniciativas exigiendo interlocución, exigiendo que sean tomados en consideración para efectos de participar. Oye, me hace recordar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a base de violencia, a base de atropellos y de lo que fue, ahora ya están consiguieron el en foro, la mesa del Pacto por México para hacerse escuchar con sus propuestas a la reforma educativa, y van a incluirlos, aunque sea legitimado ahí de que hubo foros. Y solicitaron a los diputados ayer, antier, sean consideradas sus propuestas y sean incluidas en la legislación por aprobarse. ¿No sería ese el parteaguas para que los senadores que ya vieron que violentando un poco en este país se logra un espacio? Otro tipo de violencia, diría yo. Aunque sea verbal, por lo menos, discursiva. Sí, claro. Sí, están rompiendo la institucionalidad definitivamente, cuestionando los liderazgos y demostrándolo con hechos de que están exigiendo parte del poder que consideran se les arrebató. ¿Al final ponen en jaque al Pacto por México o será que no? Yo creo que no va a llegar a tanto, más bien es una exigencia de inclusión, de que los tomen en cuenta, de que sean parte de... Yo creo que el Pacto por México va a prevalecer, no tengo la menor duda de que esto va a seguir siendo así. Sin embargo, creo yo que valdría la pena que se revisara la inclusión de los liderazgos más allá de las dirigencias nacionales de los partidos, que debiera ser la representación institucional de estas ideologías, de estas dentro de la geometría política de la izquierda, la derecha, el centro, pero pareciera que no es suficiente la representación de los liderazgos nacionales en el Pacto por México. Que diera una verdadera apertura democrática. Finalmente es una herramienta que sí está funcionando, ¿no? Porque están convergiendo ahí ideas
que la representación popular se supone debe de recoger, pero ajeno a los intereses de grupos facciosos o como pudieran manejarse al interior de los partidos. Parece ser que sí puede haber rentabilidad política con un órgano que, bueno, finalmente no es órgano, no instancia. Es órgano, una instancia que sí está sirviendo de plataforma donde aterricen los acuerdos, ¿no? Pues ojalá y pudiera encontrarse un mecanismo que diera como resultado que si se sintieran incluidos estos grupos que se están expresando para efectos de que pueda nuevamente tomar su curso el Pacto por México. Pues bueno, mientras está en peligro, ¿qué te parece si vamos viendo? Hubo una reacción estoy recordando que hubo una reacción de Emilio Gamboa Patrón. Por supuesto que no podría ser de otra forma, con una gran preocupación y dijeron, bueno, ¿qué pasa con estos señores? Este es un asunto serio y vamos a revisar porque no se puede sustituir así nada más ni proponer así nada más y era natural, ¿no? ¿O tendría que jugar otro papel? No. El reclamo de institucionalidad. Y es que estás escuchando ahí la voz priista, la voz también de la incondicionalidad a un interés general que encabeza un gobierno emanado del PRI, con un presidente que está luchando todos los días porque sea perfectible la democracia, que haya una participación más amplia y más plural, y bueno, aquellos pues van sesgando la participación para que nosotros sí, aquel no, o estos no, porque son un grupito y etcétera, ¿no? Va a tener sus angolotianas, está poniéndose interesante. Lo verdaderamente interesante va a ser cuál va a ser la operación política de la Secretaría de Gobernación, que es el brazo ejecutor de la política. Seguramente habrá, más allá de la reacción inmediata de los liderazgos en el Senado y en la Cámara de Diputados, habrá una reacción de la Secretaría de Gobernación. Seguramente se operará lo necesario para efectos de que regrese la normalidad en los trabajos internos. ¿Sabes qué me gusta de este juego de la política actual? Como que es un reto ahí a la inteligencia, a la habilidad, a la perversidad, a ver quién se mueve mejor, a ver quién tiene la mejor estrategia, ¿no? Pero finalmente todo tiene que aterrizar en una reestructuración del quehacer político y electoral, por supuesto. ¿Qué te parece si vamos conociendo cuáles fueron las propuestas? Por ahí tenemos, si no el decálogo, por lo menos de las propuestas más importantes que ayer presentaron, y sería muy interesante que la gente que nos está viendo y que les agradecemos su preferencia, sepan de qué estamos hablando. Estos son los puntos más relevantes que presentaron ayer. Vamos, escuchemos. La reforma constitucional presentada por legisladores del PAN y PRD ayer miércoles 17 de julio de 2013 se resume en 22 propuestas, entre las cuales destacan: fiscalización, que se devuelva al Consejo General del IFE la facultad de supervisar los procesos de fiscalización y que haya nulidad de la elección, pérdida de registro y de candidatura como sanción al rebase de topes de campaña. Se proponen las candidaturas independientes para que tengan prerrogativas y obligaciones que hoy tienen solo los partidos políticos y que se garantice su acceso a radio y televisión. Incluye la segunda vuelta electoral, propone una regla de votación por mayoría absoluta con segunda votación entre los dos punteros para todos los cargos ejecutivos, presidente, gobernadores y ayuntamientos. Sugiere un jefe de gabinete que deberá ser ratificado por el Congreso. Sus atribuciones serían sustituir al presidente en ausencias temporales, facultad para presentar iniciativas de ley, coordinación del gabinete, conducción de las relaciones del Ejecutivo con otros poderes y entidades federativas. Tendrían comparecencias mensuales. Ratificación del gabinete y del programa de gobierno, los cuales, para su aprobación, deberán votarse por mayoría absoluta por parte del Congreso. Aprobación del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo. Aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad y tratados internacionales en seguridad. Autonomía de la PGR, así como la creación de la Fiscalía General de la República y fiscalizaciones autónomas en los estados y el Distrito Federal. Autonomía de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, FEPADE, mediante la subordinación a la Fiscalía General de la República. Autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Asimismo, piden se elimina el fuero para todos los funcionarios públicos. Se permite la reelección legislativa y de autoridades municipales hasta por 12 años. Bueno, pues ahí estamos escuchando pues que estas fueron las propuestas
y finalmente yo creo que hay cosas ahí medias perversas. ¿No se te hace que como que quieren trascender un poquito más allá del poder? Yo creo que por eso están metidos en la política. En el ajo, ¿no? Sí, claro. Pero me llama mucho la atención que buena parte de las propuestas que hacen son reformas constitucionales. Y si son una fracción de la fracción, realmente no van a conseguir reunir la suficiente votación para efectos de conseguirla. Recordemos que se necesitan dos terceras partes de las cámaras para efectos la de poder consulta modificar de los estados. Claro, por supuesto. De tal manera que suena aventurado, pretencioso, reformas constitucionales, cuando reunidas estas dos fracciones, tanto del PAN como del PRD, no alcanzan, están muy lejos verdaderamente de las dos terceras partes en las cámaras legislativas de nuestro país. Bueno, son como aquellas llamaradas de petate, ¿no? Hagamos la hoguera hasta donde dé, pues se va a extinguir la llama. Me recuerda la frase del periodista tabasqueño destacado Pajés Diergo: en este país no pasa nada. ¿Hasta qué pasa? ¿Y cuando pasa? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, en resumidas cuentas, una cosa es la pretensión que están haciendo los partidos políticos al interior del Pacto por México. Yo estoy convencido, y parece ser que estamos coincidentes en este sentido, que es útil y además puede ser necesario y perfectible el Pacto por México. No obstante, el vaivén, el jaloneo y los intereses de grupos que están de acuerdo o en desacuerdo con sus liderazgos nacionales, ¿no? Pero de ahí a que fructifique lo que los corderistas, los barbosistas, o ¿cómo les llamarían ahí? Así. Barbosistas, ¿no? Están proponiendo, es real, como lo comenta Enrique. Dista mucho de la realidad, de que lo puedan conseguir. No obstante, bueno, pues dicen que para pedir, pues hay que pedirlo más, para negociar aunque sea lo menos, aunque también ofrecer no empobrece, ¿no? Claro. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Seguramente se viene el jaloneo de todo esto, este contexto de sus reformas, de este grupo, de estos grupos, al interior del PRD y el PAN. Algo habrán de retomar en el Pacto por México. Lo único que hay que ver es si van a continuar sus dirigentes nacionales, porque se vienen luego las elecciones, ¿no? ¿En octubre viene lo del PAN o cuándo viene? No estoy muy al tanto de la Cambio fecha de exacta. Lo que sí sé ¿Es este año? es que sí, claro, sí, el actual dirigente nacional ha anunciado que a lo mejor se retira pronto antes de concluir su liderazgo y que no pretendería permanecer y reelegirse, como es relativamente común en el Partido Acción Nacional. El que se reelijan los quienes ocupan la presidencia de su comité directivo nacional. Bueno, pues dicen que el que da y reparte se queda con la mayor parte. Pues ahorita quién sabe quién sea el que reparte, porque pues se ve que todos andan ahí con la charola a ver qué, ¿no? Así es. Bueno, no nos resta más que darle las gracias. Hoy esto ha sido todo por este tema. Va a dar mucho de qué hablar. Va a haber todavía posturas de jaloneo, porque apenas fue la presentación de esto. Falta ver la reacción del gobierno, falta ver la reacción del presidente, falta ver la reacción del secretario de Gobernación, falta ver la reacción de los anticorderistas, etcétera. Hay mucho todavía que comentar y seguramente la próxima semana habrá de eso. Por hoy solamente nos resta decirles, por favor, sean felices, muy buenas tardes y buen provecho. Diría Daniel, y coman rico. Aunque sea cochito. Aunque sea cochito, efectivamente. Gracias. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2013, limpia calles, coladeras y desagües. No saques la basura antes de tiempo. No intentes cruzar corrientes de agua en tu coche o a pie. Mantente siempre atento de los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Advertencia. Tú y tu familia pueden estar en peligro de sufrir un secuestro virtual. Esto ocurre con llamadas de amenaza en las que el delincuente obliga a la víctima a mantenerse incomunicada. Es ahí cuando ataca y hace creer a los familiares que se trata de un secuestro real para así cobrar rescate. Si recibes una llamada desconocida con estas características, ignórala y denuncia al 066 y 089. La participación y la unidad nos hacen un Estado fuerte y seguro. Procuraduría General de Justicia del Estado. Chiapas nos une.